De la época que yo era concejal siempre entendí que el termómetro y la necesidad está en la comunicación del vecino. ¿Te acuerdas en su momento en el Consejo Liberante cuando hemos presentado en un año 300 proyectos? Era interactuar con los vecinos y los vecinos son los que te marcan por ahí la necesidad. Y yo no comparto eso de pensarlo desde la oficina, porque lo que vos podés pensar desde la oficina por ahí no está en sintonía con la necesidad real. Vamos a poner un ejemplo. Por ahí a vos se te puede ocurrir que en una cuadra necesitan asfalto, que están necesitando luces por un tema de seguridad, por cierto, un ejemplo. Así que no somos de trabajar mucho la calle. De hecho, uno de los trabajos que hacemos nosotros es cuando se está por inaugurar alguna obra o algo de eso, hacemos un trabajo en el barrio, hablamos con el vecino, le explicamos cómo se hizo la obra, cómo se van a hacer. También nos traemos demandas, ¿no es cierto? Obviamente, lo cual también está muy bueno tener ese termómetro con el vecino del día a día. Claro, porque a veces haces en una cuadra y en la otra tenés que esperar para hacer, pero esos vecinos se quejan de que en esa no hiciste. No llegaste. Y eso está muy bueno, nosotros hacemos ese trabajo que nosotros hacemos, vamos a poner un ejemplo, la calle, inventemos una altura, Alsina al 600, vamos a poner un ejemplo, estoy inventando, ¿no es cierto? Es verdad lo que decís vos, por ahí el vecino de la otra cuadra te dice, ¿por qué esta cuadra sí y esta cuadra no? Y cuando vos le contás que están entrando en el próximo programa, de que ya se hicieron 450 cuadras, que sabíamos que eran 900, hicimos el 50% de las calles de la ciudad que le estaban faltando el intercambio o llegar con las luces LED. Entonces ella genera una expectativa y bajamos un poco la ansiedad del vecino informándole que ya estamos cerquita de llegar a la cuadra de ellos. Así que bueno, un poco está en el trabajo ese también. Nos pasa, por ejemplo, otro día estuvimos en una barriada que dice Hugo, nos gustaría poner un cartel en la esquina de contramano, porque los vecinos, porque la gente se equivoca y entra en contramano. Siempre van surgiendo cosas así que está dentro del margen de lo que uno puede ir resolviendo dentro de la crisis que tenemos, ¿no es cierto?, a nivel nacional y provincial, que repercute económicamente en lo municipal, pero vamos dando respuesta al mundo de cuestiones que van surgiendo. Y esos procesos, o esos programas que vos decís, imagino que tienen un proceso que llevan un tiempito porque debe haber distintas etapas. Desde que llega el reclamo hasta que se planifica, se presupuesta. Contame un poquito cómo es todo eso. Sí, hay programas que te va a llevar más tiempo y hay programas que lo puedes resolver un poquito más rápido. Por ejemplo, resolver por ahí una cartelería o el destape de una boca de tormenta que te puede plantear un vecino o una poda, pues lo puedes resolver mucho más rápido. Después hay cuestiones que son mucho más difíciles. No es lo mismo, por decirte un ejemplo, un problema se me inunda la cuadra porque tiene la boca de tormenta destapada, que por ahí lo puedes resolver en la mañana del otro día, a la necesidad de el asfalto o la escoria, las piedras para la cuadra, que por eso ya lleva otras cuestiones y ahí ya entran otros convenios que hay que firmar a veces con cooperativa eléctrica, por cuestiones presupuestarias y un montón de cuestiones más. O técnicas, a veces el tema de las luces, en un lugar por una cuestión técnica llega y a la otra cuadra ya hay que ver otras cuestiones porque técnicamente se complica llegar ahí en el tendido, ¿no es cierto? Pero es todo trabajable y todo charlable. Vos decías recién que es un municipio que hace obras y todo a pesar de la crisis nacional, como dijiste recién. Así todo, recibe críticas la gestión municipal. ¿Cómo tomás esas críticas? ¿Bien? ¿Mal? ¿Algunas son malintencionadas? ¿Cómo las tomás? Exactamente lo que yo te decía, hay dos cuestiones de crítica, hay una que es de buena intención y una de mala intención. Hay una que el vecino te puede decir, que vos lo escuchás y le terminas dando la razón, en esta te doy la derecha, tenés razón, vamos a ver cómo lo resolvemos. A veces la ansiedad o la rapidez del vecino a veces no es la rapidez que por ahí puede dar la respuesta, pero todo eso es charlable. Después tener una crítica que es política, que vos la ves constantemente en las redes sociales, cuando te inventan Facebook trucho, donde se llama Chacabuco no sé cuánto, y dice, el vecino dijo, un vecino dijo, una vecina dijo, un vecino comentó, y hacen toda una crítica sobre un montón de cuestiones, pero yo creo que ya la sociedad le fue tomando un poquito el pulso a eso de que atrás de eso no hay un periodista, atrás de eso hay una persona de la política que está buscando un desgaste a la gestión, y bueno, como por ahí no tiene el coraje que tienen que tener para poner la cara, como ponemos todo a la hora de hablar o de decir las cosas, se esconden atrás de un Facebook trucho y generan discordia desde ese punto. Pero bueno, yo creo que eso lo hace la malicia y la falta de coraje, porque si no vas de la política, a mí me tocó decir cosas fuertes en la política, en 30 años, cosas fuertes, de una denuncia en su momento del juego clandestino, hablar del tema del narcotráfico en Chacabuco, siempre poniendo la cara. Ahora, atrás de un teclado son todos guapos, ¿no es cierto? Y el problema que tenés atrás de un teclado que vos no puedes
aclarar ni nada, porque no sé ni con quién estás hablando, ¿no es cierto? Y cuando lo digo en el mejor sentido de la palabra. Eso sí, eso es repudiable. Todo lo otro es entendible, se abraza al vecino y se le trata de explicar si no se puede en este momento. Yo soy partidario de eso. A mí a veces cuando me toca decir no podemos, prefiero decir no podemos. No generar una expectativa por una cuestión de qué es más cómodo. Sí es más cómodo decir que el no. Pero a veces nos toca. Nosotros, hay mucha gente que nos pide asfalto y a veces tenemos que explicar que es una cuestión económica, no una cuestión de voluntad, que no podemos llegar masivamente como quisiéramos llegar. Pero bueno, en una época donde hace 2 años se paró a nivel país la obra pública, en Chacabuco la obra pública está funcionando dentro de los márgenes que podemos. Ya se hicieron casi 30 cuadras de asfalto, ya se hicieron 450 luces LED, se han hecho un montón de cuestiones que fuimos avanzando y que fuimos trabajando. Así que bueno, en eso nos enorgullece a nosotros tener una contracara a lo que está pasando a nivel país con un Chacabuco que parecería que estaríamos en una isla, porque hemos logrado revertir todo eso. Para que se entienda, Guillermo, en épocas donde se cuestionó la educación pública, nosotros hicimos la UTN, hicimos el CBC para que los chicos ese año no tengan que estudiar afuera y puedan estudiar en Chacabuco. Se lograron hacer carreras con Hurlingham. En épocas donde se fue en contra de la salud pública, nosotros acá compramos el tomógrafo, compramos el transformador de energía para alimentar el hospital porque teníamos un problema de energía. Ahora se compraron los lavarropas. Cuando yo digo lavarropa, no estoy hablando de lavarropa de tu casa, para que se entienda. Son lavarropas que valen fortuna porque son industriales y tienen toda una cuestión de que ahí lavas cosas que pueden tener contaminación y un montón de cuestiones. Una inversión muy fuerte que hizo el Estado municipal. Entonces nosotros somos la contracara de lo que está pasando a nivel país. En Chacabuco somos la contracara. Cuando ellos dicen que no se puede, nosotros vamos, redoblamos la apuesta y le armamos una universidad en Chacabuco. Hablando a nivel país, ¿no? Vamos a hablar específicamente del gobierno nacional. ¿Cómo puede ser esta dualidad que a nivel internacional se lo vea como un referente en economía y a nivel nacional, a nivel país, digamos, la gran mayoría está atravesando un momento malísimo? Es que hay que ver cómo lo venden afuera, ¿no es cierto? Hay que ver cómo lo venden afuera. Así como yo te diría que Chacabuco, la provincia, el país, está dividido al medio, casi medio país de derecha, medio país puede ser de izquierda, centro-izquierda. Yo creo que el mundo también, porque vos tenés gente que lo ve muy bien a Milei a nivel global, y hay gente que lo ve muy mal a nivel global, ¿no es cierto? Lo que sí te digo que la víscera más sensible al bolsillo, dijo una vez un sabio, y vos a mí me podés decir que la inflación es del 2%, yo lo único que sé, y estos son datos, vos lo que podemos discutir si Milei es bueno o es malo. Todo eso, como hablaban por ahí, la teoría del observador sería en otras cuestiones. Eso es debatible. Lo que no es debatible son los números. Si yo compraba la nafta cuando llegó Milei en 240 pesos y ahora la pago más de 2.000, estamos hablando de un 1000% de inflación en un año y medio. Si vos comprabas el asado, y estos son datos, no es opinión, vos comprabas el asado en 2.000 o 3.000 pesos y ahora lo estás pagando 19.000 pesos, tenés un 800% de inflación en 2 años. Y de eso llevarlo lo que quieras, lo querés llevar a medicamentos, a combustible, a comida. Y otro dato, en aquella época vos comprabas comida y te devolvían el 21% de IVA. Y si lo comprabas con cuenta de NII tenía otro, lo sacaron. Volvimos a pagar el impuesto a la leche, a la comida, pero le bajamos los impuestos a los autos importados y de alta gama. Entonces ese es el contraste que hay. Cuando vos mirás hoy por hoy, y esta cuenta la puede sacar cualquiera en su casa, Guillermo, que vayan a ver cuánto cobraban o qué jubilación tenían en noviembre del 22 y cuánto estaba el combustible, la carne, los medicamentos. Y te vas a dar cuenta que compraba una cierta cantidad de carne y ahora compra la mitad. Compraba una cierta cantidad de combustible y ahora compra menos de la mitad. Se devaluó todo lo que es salario, jubilación, se fue devaluando. Se paró la obra pública, se paró el tema presupuesto de las universidades, a la salud, y nos endeudamos en 20.000 millones de dólares. ¿Dónde está la plata? Ya que no están más los chorros, ya no están más los populistas que le daban a la devolución al jubilado del IVA. ¿Dónde está la plata? Porque esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Porque a último vos decís, hice todo estos recortes y tengo una bolsa de guita y no hay plata. Entonces, ahí demuestra que como economista sabe menos que yo, que soy técnico mecánico. Eso a nivel economía. A nivel política, digamos, plantearon un montón de cosas en cuanto a la corrupción, todo, y sin embargo, bueno, han surgido algunos casos de corrupción dentro del gobierno.
Nosotros tenemos un problema que tenemos una justicia que juega para la derecha. Nosotros tuvimos un presidente que llegó con 250 causas, fue Macri. Y esto es un dato, no una opinión, te vuelvo a decir lo mismo, son datos, es literal. Macri llegó a ser presidente con 250 causas y procesado, en su momento por las escuchas a los familiares, no sé si vos te acordás de esos casos. La limpió todo. Angelici, tenés gente como Angelici, que son lobistas dentro de Comodoro Pi. Es decir, que muchas veces, sin causa, se encarcelan o se le pone pulsera a la persona. Y con causa y con demostraciones no pasa nada. Libra está demostrado. El tema de la relación de Esper con el narcotráfico está demostrada. Ahora, ¿cómo justifica una persona que hace 2 años atrás no tenía ni para comprar una churrasquera y te decía que tenía inversiones de $200.000 en Bitcoin y que ahora tiene el tema del pendrive, que encontró un pendrive? Ni siquiera, si nos juntamos, Guillermo, vos que sos una persona que te gusta filmar, si quisiéramos hacer una película y hacemos un guión, no nos sale tan berreta como el guión que acaba de inventar Adorni. Entonces, a ver, pasa que con todas las pruebas, la justicia no está fallando. Se demostró, tenemos los audios, están los audios que son públicos, de un funcionario de extrema confianza. Mirá que decía, la hermana del presidente nos pedía el 3% de coima. Y están los audios. Ahora, ¿por qué no falla la justicia como falla? Hay una doble vara. Está claro que hay una doble vara y están sobreprotegidos por los medios hegemónicos y están sobreprotegidos por la justicia. Y la justicia no es justicia. Nosotros nos quedamos con ese concepto de que si la justicia falló es porque algo habrá hecho. Y ya a esta altura, yo creo que es muy probable que no haya hecho nada, y creo que hay gente que hicieron muchísimo, están libres y no quieren tocar los expedientes. Y a nivel provincial, ¿cómo ves la gestión del gobernador y si crees que podría llegar a ser candidato a presidente? Yo creo que Axel, dentro de la misma situación que nos pasa una cuestión de derrame, ¿no es cierto? La nación no le da a la provincia se le complica darle a los municipios, está haciendo malabares, igual que todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, para sostener esto. Yo creo que todos tenemos derecho, mejor dicho, a ser candidato. Todo el que quiera ser, tiene que ser. Yo creo en las internas, si hay más de uno tiene que haber una paso. No creo resolver las cuestiones por el dedo. Puede ser Axel, puede ser Massa, tenemos un montón de candidatos para dar la discusión de la Argentina que se viene. Si vos me preguntás a mí, y esto lo hago público constantemente, yo creo que la persona más preparada y más capacitada para dirigir los destinos del país es Sergio Massa. Eso está claro. Ahora, yo creo que Axel puede ser un muy buen candidato, yo creo que Axel puede ser presidente, yo creo que puede ser que Axel y Massa tengamos una cuestión de una interna y una paso y que resuelva el votante. Así que bueno, en ese mundo está todo. Ahora, en esa discusión, hoy hay gente que no está pudiendo comer, o hay gente que no puede estar comprando los medicamentos, hay gente que no puede pagar la luz, y tenemos que tener mucho cuidado en dar estas discusiones porque termina siendo obscena frente a una situación de crisis que la gente no está llegando a fin de mes. Entonces, que los problemas de los dirigentes no pasen a ser, que sean problemas de los dirigentes, no pasen a ser problemas de la gente, porque ya muchas veces nuestras discusiones terminan estando en desfasaje con lo que la sociedad nos está pidiendo, y nos está pidiendo que seamos cautelosos y tengamos que empezar a hablar del país que queremos, más allá de los candidatos, más allá de los nombres y los apellidos. Yo creo que hoy lo que necesita nuestro espacio es tener una propuesta de país de cara al futuro. Nosotros tenemos que volver a enamorar al vecino, volver a enamorar al votante, y le tenemos que contar por qué. Porque yo te podría decir Massa, Axel, bueno, está bien, ¿por qué? Bueno, tendremos que explicar por qué Massa sería un buen candidato si quisiera ser, no estoy hablando por un nombre Massa, porque mañana me llega un WhatsApp seguro. Pero te lo digo de forma personal, o por qué Axel tiene que ser. Bueno, nosotros tenemos que explicar de por qué estas personas son lo mejor para dirigir el país. No es una cuestión de nombre y apellido, sino que tenemos que tener un proyecto y demostrar el país que tenemos, porque nos van a dejar un país endeudado. Acordate que nosotros, este espacio pagó en su momento la deuda externa y pagó el Fondo Monetario. Eran 7.000 millones, hoy le debemos casi 50.000, para que se entienda el desfasaje de la situación crítica. Era crítica después del 2001 con 7.000, imagínate ahora con 50.000, 40.000 de Macri, más 20 estamos en 60. Y viste, así está el país. Estoy convencido que al país siempre fue el mejor con el peronismo, con el frente que tenemos, y cuando han estado ellos, llámese Macri, llámese Milei, o llámese la dictadura o quien sea, al país siempre le fue peor.
Así que bueno, nuestra responsabilidad es generar la expectativa y generar, enamorar de vuelta a la ciudadanía para que tengamos una mayoría en las próximas elecciones y que el presidente sea del espacio, que el gobernador sea del espacio y obviamente que el intendente, Dios quiera que sea Darío Golía, sea el intendente de Chacabuco por 4 años más. Visita nuestra web www.infocrear.com.ar